Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hacer un video un tanto distinto porque no vamos a estar haciendo, digamos, un análisis ni ninguna recomendación, incluso no vamos a estar hablando de análisis técnico, ¿sí? Vamos a inclinar un poco el contenido de este video, al menos, en el caso de que les guste, podemos seguir trayendo videos, digamos, de esta temática hacia una de las ramas que tiene que ver con el aspecto de las inversiones, yo diría de las más importantes, porque si empezamos, digamos, a dividir un poco cuáles son, digamos, los factores que pueden alterar lo que serían nuestras inversiones, yo creo que lo podríamos dividir en tres grandes rasgos, al menos pensándolo de forma improvisada, que sería el aspecto psicológico, ¿sí? A la hora obviamente de abrir, cerrar o de estar dentro de una operación, el aspecto del análisis, ya sea análisis técnico o análisis fundamental, y después el tema de el manejo del dinero, el money management, el cómo manejo mi cuenta, pero no mi cuenta de futuros, el cómo manejo mi cuenta de capital, y tampoco mi cuenta de Binance. Es decir, uno puede tener una cartera, ¿sí?, de inversión formada por criptomonedas, commodities, stocks, renta fija, renta variable, bonos, más o menos riesgo, ¿sí? Y todo eso implica, de alguna manera, tener que dividir el capital total en ciertas porciones justamente para lograr esa diversificación. Y aún así, para aquellos que no quieran diversificar, porque no sé, hacen scalping, hacen swing trading, solamente les gusta las cripto o el motivo que sea, esto va un poco de la mano con lo que hoy les vengo a hablar, ¿sí? Que es cómo de alguna manera llevar un registro, y al menos el video de hoy va a tratar, digamos, de cómo hacerlo, más que nada con lo que viene a ser Binance, ¿sí? Y sobre todo con la parte de futuros, ¿sí? De cómo llevar un registro de cómo nos va. Es decir, podemos ir a algunos apartados que tiene Binance en los que se otorga, ¿sí?, alguna especie de información con alguna estadística. El tema es que nos ha pasado a varios, sí, unas cuantas veces que hemos podido verificar que esa información no era del todo correcta o la cuenta como que no nos cerraba, ¿sí? Entonces, lo que les vengo a proponer hoy es básicamente cómo armar una plantilla de Excel. Vamos a ver dos formas, si se quiere, para poder tener un seguimiento de cómo nos fue en el último mes, cómo nos fue en la última semana, cómo nos fue en el último día, cómo nos fue en los últimos 6 meses, o ya incluso llevándolo a un plano más, si se quiere, profesional y educativo, cómo nos fue con una estrategia en especial, ¿sí? Esto vendría a ser incluso capaz una planilla totalmente usable para hacer backtesting de una estrategia. ¿En qué consiste en hacer backtesting de una estrategia? Justamente en aplicando una estrategia, ver qué resultados obtenemos para ver cuán rentable nos es esa estrategia. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar hacer es armar una planilla de Excel en la que podamos ver cuánto ganamos en todos los días, ¿sí? Es decir, cuándo es la ganancia y la pérdida total, cuánto es la ganancia y la pérdida diaria o en la temporalidad que lo estemos haciendo, cuánto es eso respecto de nuestro capital inicial, qué monto deberíamos hacer diario respecto de nuestro capital para lograr, por ejemplo, un 2 o 3% diario, que suele ser un porcentaje bastante aceptable y recomendado para hacer, digamos, de nuestra comitente por día, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a eso. La primera forma y lo primero que vamos a ver, esto capaz algunos no lo saben, ¿sí? La forma que al menos yo lo voy a mostrar, pero hay un montón de caminos para llegar a este apartado, es dentro de lo que sería la parte de futuros, ¿sí? Donde hacemos las operaciones. Acá arriba tenemos un cartelito que dice órdenes. Vamos a entrar en lo que sería órdenes de futuros de USDM, ¿sí? Hacemos clic ahí y nos va a llegar a la siguiente página en la que vamos a aparecer en lo que sería la parte de futuros,
pero dentro de lo de órdenes abiertas, ¿sí? Esto es como si fuera la consolita de abajo que nosotros tenemos, que tiene órdenes abiertas, historial de órdenes, y vamos a ir al que nos importa, al menos por ahora, que es el historial de operaciones. Este historial de operaciones básicamente nos va a mostrar lo mismo, insisto, que veíamos, ¿sí?, en la consola de abajo, ¿sí?, en la misma en la que operábamos. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Podemos elegir tanto monedas como tipo orden de compra o orden de venta y un rango de fechas. Una de las limitaciones que vamos a tener, ¿sí?, para hacer esto es, si quisiéramos, por ejemplo, llevar el registro de todas nuestras operaciones, el máximo rango visible de esta forma es un rango de 6 meses. Es decir, si nosotros hubiéramos tradeado más de 6 meses, deberíamos de alguna manera mirar los primeros 6 meses y después tener que mirar aparte los meses restantes. Obviamente todo eso se puede terminar uniendo, pero no vamos a poder mirarlo ni exportarlo, que es el paso que vamos a hacer ahora, todo junto, ¿sí? La máxima temporalidad a exportar es un rango de 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a la parte derecha en la que dice exportar historial de operaciones, hacemos clic y acá justamente vamos a poder elegir el rango de tiempo, ¿sí?, el cual queramos ver, en este caso exportar. Para hacer este ejemplo lo vamos a mostrar con el rango más amplio, ¿sí?, con los últimos 6 meses. Entonces elegimos acá, obviamente 6 meses, digamos, de hoy para atrás, y le damos a exportar. Esto automáticamente nos va a generar un archivo, ¿sí?, de Excel, el cual se nos va a descargar y nosotros vamos a abrir. Una vez abierto el archivo de Excel, esto está siendo un spoiler de lo que vamos a ver después. Una vez abierto el archivo de Excel, ¿sí?, lo que vamos a tener que hacer como un primer paso es lo siguiente. Nosotros sobre todo vamos a necesitar usar las columnas de profit realizado y de fee, que vendría a ser las comisiones. Pero ¿qué pasa? Como ven, lo que sería la coma está representada con un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer la suma de este profit realizado más el profit de abajo, van a ver que esto me da 0 o que me da así valor como si fuera un error. Esto es porque los números, ¿sí?, no están representados como números, ya que al estar con punto, ¿sí?, Excel no los interpreta bien. Por ende, el primer paso a realizar es, se van a ir acá arriba donde dice buscar y seleccionar, vamos a la opción de reemplazar y vamos a poner en la parte de buscar el punto. Y en la parte de reemplazar con vamos a poner la coma. Con esto lo que vamos a hacer es poner reemplazar todos y ahora, como pueden ver, ya se hizo la suma. Ya Excel me está reconociendo, digamos, a los números como nosotros necesitamos y vamos a poder hacer todas las cuentas que querramos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, con esto, si se quiere, es más que suficiente para hacer absolutamente cualquier estadística o registro de lo que uno quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, primero que nada, armar lo que sería, ¿sí?, la suma de todos los profits realizados, ¿sí?, de la ganancia o pérdida total realizada. ¿Cómo se hace eso? Hacemos la función suma y lo que vamos a hacer, por si quisiéramos agregar líneas abajo y para no tener que seleccionar todo el rango, directamente hacemos clic acá, donde dice I, en esa columna. Entonces, esto lo que nos va a hacer es directamente sumar todo lo que esté en esta columna, que van a ser justamente los profits realizados. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Vamos a escribir acá arriba, así queda, ganancia barra pérdida. Relativa. ¿Y por qué relativa? Bueno, porque como ya saben, a esto
para hacerlo, digamos, si se quiere un poco más exacto y real, tenemos que descontarle algo, solamente para arrancar. Y ese algo son las famosas comisiones, ¿sí? Las comisiones las podemos encontrar en la columna que, como bien dijimos, dice fee, y lo que vamos a hacer es sumar estas comisiones. Ahora, hay que tener algo en cuenta. Como pueden ver, y esto le puede pasar a muchos, ¿sí? Nosotros estamos usando lo que sería el Realized Profit, el profit realizado, en USDT. El problema es que las comisiones, para aquellos que usemos BNB como medio de pago de comisiones, debido al descuento que nos otorga por usar justamente BNB para el pago de comisiones, ¿sí? Vamos a estar sumando, si se quiere, precios los cuales no están en la misma unidad, lo cual sería un error, ¿sí? Pero para hacer, digamos, esto un poco más ameno y aproximado, ¿sí? Para no ponernos a convertir y a buscar cuál era el precio de BNB en ese momento para hacer la conversión a USDT, ¿sí? Vamos a sumar todo junto. La cuenta no va a variar mucho debido a que, sobre todo, lo que viene a ser mi comitente de futuros, yo no opero con con un porcentaje, ¿sí? De capital exagerado, por ende las comisiones siempre son bajas, ¿sí? Entre que digamos las comisiones no suelen ser altas y que además incluso yo opero con un porcentaje del capital bastante pequeño si se quiere, ¿sí? No vamos a obtener grandes comisiones, digamos, así que lo que vamos a hacer es directamente sumar absolutamente todo, por lo que vamos a tener la ganancia o pérdida relativa y las comisiones que hemos pagado. Entonces, si se quiere, podríamos poner ya una columna en la cual hagamos el cálculo de la ganancia o pérdida total. ¿Por qué total? Porque este cálculo va a ser la resta entre la ganancia o pérdida relativa menos las comisiones que pagamos. Por lo que, si quisiéramos, digamos, hacer este cálculo, insisto, de forma rápida, podríamos ver que la ganancia o pérdida total obtenida en estos últimos 6 meses, ¿sí? Es justamente de $80. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Para seguir, si se quiere, buscando eh, distintas estadísticas a poner en la plantilla, ¿sí? Podríamos armar lo que sería la variable capital inicial. ¿Qué es el capital inicial? El capital inicial es básicamente el capital que uno posee en la cuenta, que ya es nuestro, ¿sí? Que no tiene ni la pérdida ni la ganancia aplicada. Entonces, si yo el primer día de estos 6 meses para hacer la cuenta, ¿sí? La realidad es que no tengo el número exacto porque, sobre todo con esta baja última que hubo en todas las criptos, un montón de plata que iba a futuros migró a spot para poder realizar ciertas entradas y además lo que viene a ser al menos mi capital de futuros va variando absolutamente todo el tiempo dependiendo de la volatilidad, de lo que necesite y del riesgo que yo crea que ese día estoy dispuesto, digamos, a correr. Así que vamos a suponer, más o menos, sí, yo creo que nunca lo he tenido más de ese número, pero al menos para hacer un redondeo, vamos a suponer un capital inicial de $150, ¿sí? Por lo que podríamos ver, por ejemplo, qué porcentaje de ganancia respecto, o de pérdida, ¿sí? Respecto del capital inicial hemos realizado. Para hacer esto, vamos a hacer la ganancia o pérdida total dividido el capital inicial. A esto lo vamos a poner, ¿sí? En lo que sería modo porcentaje, o multiplicamos por 100 el número obtenido, es exactamente lo mismo, y podemos ver que el porcentaje de ganancia barra pérdida total
fue de un 54%. A esta columna le podríamos agregar el signo, no sé si me va a dejar. Sí, me deja. Para poder identificar las diferencias, vamos a aplicarle a esto lo que sería el símbolo de la moneda, así podemos también tenerlo representado de forma más simbólica. Entonces, como podemos ver, a través de la función que nos otorga, ¿sí?, Binance, de poder exportar estas planillas en las que nosotros de alguna manera no tendríamos que hacer ninguna cuenta a mano, ¿sí?, o no deberíamos ir sumando absolutamente nada, tan solo nos otorga la planilla de Excel sobre la que después podemos trabajar totalmente de forma digital, ¿sí? Es un método bastante bueno, al menos para llevar un registro, ¿sí? Más allá de que uno pueda sacar la cuenta o pueda tener cierta referencia a, digamos, a mano o a simple vista de los resultados obtenidos, algunas veces está bueno poder hacer esto, ¿sí? Y plantearse, bueno, a ver, ¿cuánto hice en el último mes? ¿Cuánto hice en los últimos 6 meses? ¿Fui rentable? ¿No fui rentable? ¿Qué porcentaje, ¿sí?, de mi cuenta estuve haciendo, ¿sí?, en este último tiempo? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Sí? Son un montón de variables las cuales, dependiendo de sus perfiles, ya sea moderado, conservador, agresivo, ¿sí?, de si operen mucho o poco tiempo, de si operen para obtener un porcentaje de ganancias el cual lo tengan fijo, si quieren llegar a $100 porque se quieren comprar algo de $100, es decir, esto justamente es una forma de poder verificar si las metas planteadas fueron alcanzadas justamente o no. Y luego, ya de alguna manera metiéndonos de lleno en la otra planilla que les había mostrado sin querer mientras descargaba la exportada por Binance, ¿sí? Esta es una planilla la cual ya no diría que va directamente ligado a lo que estábamos viendo respecto de Binance. Primero que nada porque al menos de la forma que está armada es una planilla, digamos, a llenar de forma manual, introduciendo los rendimientos ya sea en pérdida o en ganancia obtenidos de forma diaria, ¿sí? Por eso tenemos una columna tanto para la fecha como una columna para la ganancia o pérdida obtenida, según justamente lo que, digamos, hagamos ese día, ¿sí? Ya sea si ganamos o perdemos y la cantidad justamente ganada o perdida, es cómo van a ir modificándose el resto de las columnas. Fíjense que si yo acá pongo, por ejemplo, que ganamos $3, vamos a ver que justamente la ganancia barra pérdida de ese día fue justamente de un 3%. ¿Por qué? Porque nuestro capital inicial era de $100. Entonces, ahora nuestro capital va a pasar a ser de 103. Vamos a ver que nuestra pérdida total va a ser de $3, que nuestra ganancia barra pérdida total, no diaria, también va a ser de $3 y así. Por ejemplo, si yo ahora obtuviera en el segundo día ganancias de $6, vamos a ver que esto va a representar respecto del capital total el 6%. Nuestro capital total va a pasar a ser de $109 debido a que en el día anterior habíamos ganado 3 y así iremos arrastrando, si se quiere, todos estos datos a medida que vayan pasando los días. Por ejemplo, si perdiéramos un día $5, vamos a ver que incluso está programado, ¿sí?, para que esto aparezca con el color. Vamos a ver que justamente vamos a estar perdiendo un 5% respecto del capital y vamos a ver también que se va a ir descontando la ganancia o digamos lo que sería el capital total. Y así podríamos ir cargando a lo largo de todos los días, ¿sí?, las diferentes ganancias o pérdidas realizadas, llenando esta planilla y ya yéndonos un poco al resto de los datos que tenemos, ¿sí? Como yo les expliqué,
esto de hacer una planilla no solamente sirve para llevar a cabo un registro, ¿sí?, de nuestras operaciones, sino que también incluso lo podemos usar a la hora de estar en un periodo de backtesting en el que lo que vamos a estar haciendo es estar evaluando distintas estrategias. Y estrategias, ¿sí?, va desde cuándo entro y cuándo salgo, pero también de cuándo opero. ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué contexto? ¿Qué mercados? ¿Sí? ¿Qué instrumento? Como pueden ver, nosotros tenemos que vamos a estar operando mediante un cruce de medias, ¿sí?, en un time frame de 4 horas, especificando los valores de dichas medias. Hablando de un rango horario, porque no en todos los horarios, esto en las criptos al ser 24 horas capaz no se ve mucho, aunque sí, por ejemplo, se sabe que en el horario de las 9 horas, ¿sí?, PM Argentina, como es el cambio de la vela diaria, suele ser un periodo de mucha volatilidad, entonces no todos los rangos horarios del día son los mejores o son los preferibles, ¿sí? Al igual que los días, ¿sí? El fin de semana solemos considerar que suele ser un periodo de tiempo en el cual no hay tanto volumen como sí, por ejemplo, en los días de semana, por ende podemos poner también esa condición. Otra condición que se puede establecer o no, que a mi entender es una de las más importantes, es exigir un cierto nivel de volumen obligatorio para poder operar. Como les decía, definir el instrumento e incluso acá podríamos definir, ¿opero solo Bitcoin o también opero altcoins? ¿Sí? Un capital inicial, dividir ese capital inicial en unidades de trading, establecer un ratio riesgo-beneficio mínimo, ¿sí? Establecer un porcentaje de unidades de trading o de porcentaje respecto del capital inicial como objetivo diario, lo mismo pero para la pérdida, es decir, cuánto me puedo permitir perder en ese día, qué apalancamiento voy a usar de referencia, es decir, si yo sé que Bitcoin se mueve aproximadamente en una vela promedio un 1%, por decir algo, ¿sí?, yo en Bitcoin me apalanco por 20. Entonces, si después me voy a otra moneda, la cual tiene una variación por vela promedio de un 2%, como se mueve el doble, yo debería bajar el doble también mi palanca, es decir, debería usar un apalancamiento de 10x, ¿sí? Y así con todas las cosas que querramos establecer, ya sea, insisto, para llevar a cabo un registro de cómo nos está yendo o de incluso poder realizar backtesting de una estrategia. Como pueden ver en este Excel, yo tengo diferentes hojas en las que en cada una podríamos establecer parámetros distintos para luego de haber pasado el periodo de prueba poder venir justamente a la planilla y ver cuál nos resultó más efectiva, ¿sí? Y en base a eso justamente definir la estrategia que utilizaremos a futuro. Así que esto sería un poco todo, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo y nos vemos pronto.